Hola amigos artemaníacos, para hoy les voy a compartir cómo realizar una muñeca tilda. Las muñecas tildas son unas muñecas que son como muy alargadas. Normalmente siempre sus vestidos son hechos como en telas muy suaves, en tonos rosas, lilas, como con muchas florecitas y todo. Yo lo voy a hacer la verdad con colores mucho más fuertes. Estas son las telas que tengo disponibles para ella. Aquí por ejemplo son retazos, en color negro con rojo. La base es como en un paño no españolense. Es una tela muy elegante. Miren que ella es como un terciopelo. Y tengo de este lienzo, que normalmente dicen que ellas son hechas con lienzo. En esta muñeca en realidad la estoy haciendo por petición de algunos de nuestros suscriptores y amigos que tenemos en Arte en Tus Manos. Me pidieron que hiciera esta muñequita, me pareció una buena oportunidad para hacerla en Artemaníacos. Bueno, ya les mostré las telas que son básicamente las que necesito y los correspondientes a los colores, un poco de lana. Ellas casi siempre son pelirrojas o rubias, entonces la voy a hacer en este caso como un tipo rubio, un beige, algodón de relleno, encaje, porque son muy delicadas y hay que decorarlas mucho. Ellas son como si fueran las Barbies, pero las Barbies elegantes, muy clásicas, muy conservadoras, entonces se ven lindas. Tijeras también, agujas, hilos. Aquí tengo los moldes, que igual recuerden que se los dejo en la descripción. Ahí está el enlace donde ustedes pueden descargarlos. Igual estas las encuentran muy fácil por internet, porque la muñeca, por decir así, no es inspiración mía, no soy yo la que me la inventé. Entonces yo también descargué los moldes y voy a hacer mi modelo. Eso sí voy a hacer, listo, voy a hacer mi modelo, mi estilo de muñeca. Bueno, si de pronto se me ha olvidado algún material, recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista de materiales completa y, como les acabo de decir, el enlace para que descarguen los moldes del que yo voy a hacer, porque creo que la mía es más grande. Entonces con esto comenzamos. Bueno, como pueden ver, los moldes, ellos tienen unas divisiones, pero estas divisiones todavía no las vamos a cumplir. O sea, no voy a cortar el molde y voy a sacar las piezas por aparte como normalmente hago con mis muñecos, no. Lo que tengo que hacer primero, según la técnica de esta muñeca, es que yo debo unir las telas, y luego de que haya unido las telas, sí voy a empezar a coser las piezas. Igual ya les voy explicando para que me vayan entendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejar por un momento los moldes y lo que voy a hacer es unir, por ejemplo, esta tela roja. Necesito unirla de tal manera que me quede, por ejemplo, una parte roja y la parte de arriba me va a quedar en este crudo, en este lienzo. Voy a cortar las piezas, ya les indico de qué tamaño me quedan para que ustedes también las saquen. Bueno, aquí ya saqué las piezas que necesito, porque las piezas hay que sacarlas primero, lo que necesitamos en piezas rectangulares, para poder unir las telas y luego sí conformar cada uno de lo que hace la muñequita, la muñeca tilda. Entonces, por ejemplo, esta parte que es el cuerpo, es este rectángulo que tengo aquí, son dos piezas de 17 centímetros por 23. ¿Listo? O sea, miren, que calce bien el cuerpo. La de la cabeza es de 18 por 10, o sea que ahí quepa bien lo que es la cabeza y la parte superior de los hombros. De estas son dos piezas también, dos piezas. Para los brazos son 4 piezas y entonces las corté de 5.5 por 18, dando buena tolerancia. ¿Listo? Este corresponde a la parte superior de las piernas, o sea, el muslo, son 4 piezas de 24 por 11 centímetros. Y para la parte baja, que corresponde a la pantorrilla y lo que es al pie, 4 piezas también de 18 por 6 centímetros. ¿Listo? Entonces ahí, si quieren saber las medidas exactas, entonces repiten esa parte y ya saben que ahí están las medidas. Estas son medidas, pueden ser un poquito más pequeñas, un poquito más grandes, no tienen que ser exactas, porque es para que nos quepa ahora sí el molde. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, esto no tiene problema, porque solamente voy a sacar una pieza. Si quisiera hacer como las piernas, de que voy a dividir con dos tipos de telas la pierna, entonces tendría que hacerlo igual como hice esta. O sea, si yo quisiera aquí, por ejemplo, que este es el brazo y que el brazo tuviera manga de vestido, entonces tendría que hacerle unos puntos aquí, dividir las piezas igual como hice estas. Pero como yo lo voy a hacer sin mangas el vestido, va a ser un poquito coqueto, entonces solamente saqué por eso la pieza que corresponde a los brazos en un solo color. Esto lo voy a dejar a un lado.
Voy a empezar a trabajar las piezas que corresponden al cuerpo y la cabeza. Entonces aquí voy a tomar una y una y lo voy a coser. Ustedes saben que yo coso a mano, pensando también en las personas que no tienen máquina de coser. Entonces pongo derecho con derecho de la tela, alfileres, y voy a coser esta pieza para unirlas. Por ahora solamente estoy haciendo eso, unir telas. Bueno, así quedó entonces. Miren, ese es el derecho y este el revés, cosido a mano. Listo, ya tengo las dos piezas que corresponden al cuerpo, como si fuera una sola tela. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con las piernas, con la parte superior, sí, con la parte superior y con la parte baja. Entonces aquí también la pongo. Esta sí la corté más pequeña, a ras, como para no desperdiciar tanta tela. Entonces voy a colocar las telas así, las 4 piezas, porque son 4 de la parte superior y 4 de la parte inferior. Bueno, aquí ya cosí las 4 piezas que corresponden a las piernas. Recuerden que son 2 por cada una de las piernas. Los brazos aún no los he cosido porque los voy a coser junto cuando empiece a unir tanto el cuerpo como las piernas. ¿Listo? Entonces aquí normalmente lo voy a mostrar aquí con una de las piernas. Ahorita lo muestro también con el cuerpo. Entonces miren, aquí estiro muy bien la pieza. La estiro muy bien. Listo. Y aquí tengo la otra y voy a enfrentar derecho con derecho. Aquí voy a poner derecho con derecho. Hay que ponerlo muy bien, ubicarlos muy bien para que no nos vaya a quedar torcido. Eso es lo que muestra la técnica. O sea, yo normalmente con mis muñecos normales habría cortado cada pieza individual y luego los habría unido. Pero se supone que así es. Vamos a ver cómo me queda, porque la verdad sí me da un poco de temor, como es la primera vez que hago este tipo de muñecas. Sí me da un poquito de temor equivocarme. Entonces voy a sujetarla con alfiler primero en ambos lados para que no se me vaya a mover la pieza. Ahora, como ya lo tengo así, entonces ubico bien las telas, las estiro que queden bien y voy a poner el molde que corresponde a la pierna. Miren, así. Así, así, así. Voy a intentar aquí. Miren que uno puede abrir un poquito la costura para ubicar. Y ella va así. Ahora voy a poner alfileres y voy a marcar la pieza para poderla coser luego. Bueno, para mayor seguridad, pienso yo, pues pensando también que esta es mi primer muñeca Tilda, lo que voy a hacer es coser sin quitar el molde. Entonces voy a empezar a coser por todo el contorno, puntada recta, continua, tipo máquina pequeña, así que las puntadas no sean muy grandes. Donde esté el rojo será con rojo y donde esté el color crudo será con color crudo. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Bueno, aquí lo cosí con el molde puesto y voy a hacerlo también sin el molde puesto, solamente marcándolo y sosteniendo con los alfileres a ver qué tal me va. Así les digo cuál de las dos ideas es mejor. ¿Listo? Entonces aquí lo que hice, ustedes ya vieron, puse el molde,
cosí, miren que ahí está. Ahora lo que hago es que corto por todo este contorno y me va a quedar ya la pieza lista. Le doy vuelta, pero lo que les digo, voy a intentar hacerlo solamente marcando. Aquí pongo la tela, solamente marcando a ver con cuál de las dos técnicas me queda mejor y les contaré. Bueno, aquí ya tengo las dos piernas. Esta fue la que cosí mientras tenía el molde sobre las piezas, y esta la que cosí normal, solamente marcando y cosiendo sin el molde. La verdad es mucho más cómodo sin el molde, entonces podemos hacerlo, poner bien los alfileres, sujetar bien las piezas y vamos a poder coser mucho mejor. ¿Listo? Entonces sin molde. Ahí aprendemos ya juntos que sin molde. Y aquí lo que hago es entonces quitar el exceso de tela. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cortar dejando aproximadamente unos 8 o máximo 1 centímetro de contorno. Listo, voy a cortar todo esto aquí alrededor para poder dar vuelta a la pieza. También una recomendación, como la pieza es tan precisa, es como tan pequeña también al mismo tiempo, podemos con una tijera que tenga mejor punta empezar a cortar así, ¿vale? Para que eso permita que podamos dar la vuelta a la pieza, así por todo el contorno. Y algo que les voy a recomendar, o algo que noté también, es que por ejemplo el lienzo es una tela más rígida, es como un poquito más acartonada, por lo menos este que yo tengo, y en la parte roja es un paño, y miren que a la hora de coserlo él se tiende a pellizcar un poquito. Entonces ustedes verán si utilizan telas que sean rígidas tipo dacrón, o en este estilo de que de pronto puede ceder un poco más, o de pronto por lo que es un paño, lo que les digo, se recoge un poco la costura. Igual está cosido a mano, aquí les muestro para que lo vean. Y voy a terminar de hacer esto de cortar el exceso de tela, y hago el mismo proceso en el cuerpo y la cabeza. Ahora voy a hacer el mismo proceso con lo que corresponde al cuerpo, y voy a sujetar aquí primero para que quede bien derecho, bien parejo el color beige del rojo. Listo, para que en el momento de cortar o de coser quede bien. Bueno, aquí también ya cosí la pieza, pueden mirar que está totalmente cosida a mano. Corté también todo el contorno y dejé la parte baja sin coser, porque lo que voy a hacer es dar vuelta a cada una de estas piezas y rellenar. Listo. También me faltan los bracitos, pero los bracitos es exacto lo que he hecho. Por ejemplo, en este caso voy a poner aquí, voy a poner los alfileres, marco
y coso con la misma puntada que hice el resto de las piezas. ¿Listo? Eso es lo único diferente. Ya saben que si van a hacer vestido con mangas, entonces por ejemplo si marcan aquí las mangas van a hacer este mismo proceso. Voy a terminar entonces de coser esos brazos, de dar vuelta a estas piezas bien y de rellenar y sellar. Bueno, aquí ya tengo las piezas. Los brazos son un poquito complicados para voltearlos, pero es porque la pieza es demasiado delgada, entonces yo me ayudé con mis tijeras, por lo que son punta plana. Listo, si no tienen las tijeras así, entonces con la punta, por decirlo así, el extremo de un bolígrafo o de un pincel, o sea, algo que tenga esto redondo para que no les vaya a romper la tela. Listo. Ahora lo que voy a empezar es a rellenar todo, las piernas, los brazos, el cuerpo, y sellaría. Bueno, sigo rellenando. Un consejo, primero pongan pequeñas piezas de algodón donde son estas partes tan pequeñas también. Listo, entonces van poniendo poquito y eso les va a ayudar a rellenar muy bien la pieza, que el cuello quede firme, que el cuerpo también quede firme. Aquí ya está listo para sellarlo. Y ahora voy a empezar con las piernas. Como ya sé que esto es tan delgado, entonces hay que poner piezas muy pequeñas e irlas introduciendo con la ayuda, como les digo, de unas tijeras, de un pincel, para que alcance a llegar hasta el extremo y nos quede muy llena. Ella debe quedar firme. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso en las piernas y en los brazos. Bueno, aquí ya tengo los cuerpos, los rellené, sello con puntada invisible. Recuerden que la puntada invisible es cuando introduzco y empiezo a coser arriba, a un lado, abajo, a un lado, arriba, a un lado, siempre haciendo las puntadas, ¿sí?, de un lado al otro, pero me voy yendo también en la tela, así como les mostré en la imagen, hacia uno de los lados. Como empiezo en la derecha, me voy hacia la izquierda. ¿Listo? Así las sellé todas. También están los brazos, aquí están los brazos, las piernas también. Y ahora voy a empezar entonces a unirlas al cuerpo. Voy a utilizar un poco de silicona caliente para que me ayude a sujetar la pieza, así como hago en otros muñecos, ¿sí?, que me quede así. Y luego empiezo a dar las puntadas, la misma. Ahora también se las vuelvo a mostrar para que vean cómo lo voy cosiendo. Bueno, entonces voy a poner un poquito de silicona, es solo un poquito, que me ayude a mantener la pieza en el lugar.
Bueno, voy a empezar a coser, introduzco el hilo por la parte de atrás y voy a empezar a coser por todo el contorno. Esto lo hago con las piernas y con los brazos, ¿listo? Pego con un poco de silicona, con un poquito de silicona, y luego coso para sujetar las piernas o las piezas, pues. Bueno, miren cómo quedan las piernas unidas al cuerpo. La puntada, la que les mostré, puntada invisible, una hacia arriba, al lado, abajo, al lado, así, doy vuelta como mostré, y lo mismo se hace con la otra pierna. Ahora voy a poner los brazos. Los brazos se ponen, se puede decir, miren que él aquí tiene una forma más ancha. Se coloca mitad en el vestido y mitad en el cuerpo. ¿Listo? Miren así. Igual voy a aplicar silicona para que me ayude a fijar y luego hago la costura. Bueno, aquí ya tengo la muñeca, ya cosí los brazos, miren cómo queda, firmes, listo. Ella queda muy estilizada porque se supone que casualmente la técnica de la muñeca es porque ella es muy larga, flaca, ¿sí? Como estilizada, según lo que indican. Entonces así se puede decir que deben quedar todos los cuerpos de las muñecas Tilda. Ahora lo que voy a empezar es a trabajar el faldón. Este faldón tiene, o este pedazo de tela, porque esto es un retazo que tengo yo, este mide 50 centímetros, ¿sí? La parte más larga 50 centímetros y el ancho es de 16 centímetros, lo voy a confirmar. 16, sí, 16 centímetros. Lo que voy a hacer es hacerle como un pequeño dobladillo en el extremo. Entonces aquí ya doblé aproximadamente medio centímetro y voy a hacer un dobladillo en los dos lados más largos para que no se vaya a dañar la tela con el tiempo, listo, para que no se vaya a deshilar. Entonces vamos a hacer puntada festón. Aquí sí es la primera vez que lo hago en este trabajo. Entonces aquí es puntada festón o puntada filete o puntada de dragón también le llaman, que es para evitar que se deshile la tela. Entonces lo hacemos y continuamos. Bueno, ya cosí la pieza, tanto en la parte superior como en la parte baja. Aquí les muestro para que vean que lo hice a mano, las dos partes, la parte superior y la parte baja. Ahora, como les decía yo cuando empecé, esta muñeca está inspirada como en mucha delicadeza, tiene muchos encajes, muchos detalles, flores, bueno, infinidad de cosas según lo que pude de pronto investigar un poquito. Entonces, entre mis cosas tenía este encaje en hilo, que es muy decorativo y pienso yo que se puede ver muy lindo. Entonces lo voy a poner en uno de los bordes, ¿sí? Aquí en este borde. Lo voy a coser con el color pues que corresponde, en puntada recta, continua, siempre pensando en que me quede en el borde bonito, que quede bien decorativo para este faldón o falda que le voy a hacer a la muñeca.
Bueno, ya lo cosí, miren que aquí están las puntadas, le hice puntada intermedia, listo, lo quedó bien unido. Si ustedes tienen máquina o si quieren hacer la puntada más delicada, lo pueden hacer. En los extremos yo dejé más o menos 1 centímetro, centímetro y medio, porque como este es un encaje de hilo, me dio de pronto miedo que se deshilara, entonces para asegurarlo lo dejo más largo y ya luego cuando una así, ya lo coseré, que es lo que sigue. Entonces ahora voy a poner las piezas aquí, lo voy a coser para unir, como quien dice, el faldón. Mire que él ya va tomando como forma. Esta es la parte del revés, entonces pongo unos alfileres y coso. Bueno, ya lo cosí, quedó de lado a lado y pueden ver la costura a mano. Y ahora lo voy a poner al derecho. Al derecho, miren que ya queda, es un faldoncito que le vamos a poner. El rojo por eso lo elegí como color. Si hubiera sido un tono pastel, un rosado o algo así, pues igual habría sido el del fondo, pero en mi caso yo elegí colores muy fuertes, un rojo. Entonces por eso decidí también que el faldón que le voy a colocar, la falda, fuera negra con rojo. Ahora lo que voy a hacer es zurcir la pieza en la parte de la cintura. Voy a hacer puntada intermedia y voy a empezar a zurcirla para luego acomodarla en la parte de la cintura. Bueno, aquí ya hice toda la costura por todo el contorno. Tengo que dejarla ancha para que pueda pasar aquí, para que yo pueda vestir a la muñeca, si no va a ser imposible. Entonces la voy a organizar, luego la zurzo sobre el cuerpo. Aquí va, aquí está la parte de atrás. Entonces empiezo a zurcirla, miren que ella toda se va a zurcir. Va a zurcir, que quede muy bonita, que quede la pretina de aquí muy linda, bien zurcida al cuerpo. Y cuando ya la tenga a la medida, entonces ahí sí voy a coserla, listo, a sujetarla. Entonces aquí en la cámara para mí es un poquito más difícil. Normalmente recomiendo que este tipo de muñeca la hagan trayéndola hacia su cuerpo, ya sea hacia las piernas, el vientre, porque cuando la tienes junto al cuerpo puedes hacer costuras más pequeñas. Listo, acá me queda lejos y por eso miren que no lo he podido como zurcir bien, pero es por eso, es efectivamente por eso. Bueno, esta es la parte trasera, que se ve casi igual que la delantera, pero miren cómo va quedando la falda de bonita, bien zurcida, bien dividida. Aquí le hice un nudo y ahora lo que voy a hacer también es sujetarla al cuerpo, porque la idea no es que la falda se vaya a estar moviendo, ¿listo? Entonces aquí le voy a hacer una pequeña puntada y anudo para que quede firme. Si quieren decorarla más aquí en la cintura, pueden ponerle un listón bien hermoso, unas flores también si quieren. Lo que pasa es que en mi caso yo noto que la tela ya está bastante decorada, así que las flores, todo esto hace que se vea mucho más decorado. Entonces yo creo que poniéndole algo más a la falda ya la saturo. Aquí vamos con ya la falda, listo. Falta más decoración porque no, como les digo, es un proyecto, es un trabajo, una muñeca que se decora bastante, pero voy a empezar a trabajar el pelo, que ya en otros videos en el canal principal les he enseñado cómo se pone, cómo se cose. Hasta aquí hay un video solo explicando cómo se cose, aquí en la parte superior derecha si quieren verlo, en una muñeca con la cabeza mucho más grande.
ahí les dejo ese enlace. Aquí, por ejemplo, ella es muy pequeña. Tengo aquí un bolígrafo termoborrable. Esto borra con el calor, entonces no les dé miedo marcar con él. Se los enseño cerca para que le tomen una foto, captura de pantalla, y así lo pueden averiguar como bolígrafo termoborrable o bolígrafo para tela. Estos los encuentran en almacenes de manualidades o en internet también. En internet lo pueden encontrar muy fácil y son muy económicos. Con este voy a marcar dónde voy a peinarla. O sea, yo inicialmente quiero que tenga el cabello no partido en la mitad, sino a un lado. Entonces voy a marcar por dónde voy a coser cuando lo ponga. Entonces aquí a un lado. Y en la parte de atrás lo llevo hacia el centro. Listo, lo llevo hacia el centro y por ahí es donde voy a coser el pelo. En este caso yo estoy usando lana, entonces la lana. Recuerden, pueden usar lana, pueden usar hilo crochet, ¿sí? Cualquiera les sirve y le hace que trabaje muy bonito. Bueno, luego de marcar por dónde es que voy a coser, entonces voy a tomar el hilo o la lana y voy a mirar de qué largo aproximadamente quiero las trenzas o el peinado que le vaya a hacer. Entonces aquí, por ejemplo, tomo una medida tentativa teniendo en cuenta es la muñeca y digamos que este va a ser el largo. Entonces todas las piezas las corto de ese mismo largo. ¿Listo? Ya les voy a indicar cuál es el que me quedó a mí. Son 29 centímetros, 30 centímetros. Entonces cortamos varias piezas de 30 centímetros. Algo que yo sí sé que va a quedar más lindo si utilizan, o ella más linda, si utilizan el hilo crochet. La lana es porque yo la tengo, no pude comprar el hilo crochet, pero yo lo voy a trabajar así. Ustedes lo pueden trabajar con el otro hilo, que es muy bonito. Bueno, aquí ya tengo las piezas. Voy a empezar entonces a coserlas en la cabeza. Normalmente yo empiezo por la parte de atrás, pero por la parte de adelante también lo podemos hacer. Aquí no lo hago porque necesito tener la muñeca, se puede decir que de pie, y ante la cámara es de pronto y la mesa me es un poco difícil, pero empiezo aquí por la parte de atrás acostada y cuando ya se acerque la parte delantera la acerco a mí, ¿listo? Y es mucho más fácil coserla. Entonces aquí voy a introducir el hilo y la aguja. Las personas que también quieran de pronto pegarla con silicona, pues podrían hacerlo. Pero la verdad, la técnica que utilizan es esta de coser el pelo, y también hay una de que lo bordan. O sea, bordan el pelo con hilo para bordar. Todo lo que es la cabeza se la bordan y luego van adicionando los mechones de pelo. Pero yo lo voy a hacer como normalmente trabajo los pelos de mis muñecas. ¿Listo? Entonces aquí, miren, introduje la aguja. Voy a hacer primero como si fuera el nudo sujetador. Y voy a empezar a poner. Voy a poner de a dos hebras y los voy a empezar a coser. Bueno, acerco un poco la cámara para que se vea. Entonces introduzco. Bueno, aquí les voy mostrando para que se den una idea. Voy cosiendo, entrelazando el pelo. Ya estoy llegando a la parte superior. Lo que cosí, por ejemplo, esto fue poniendo la cabeza sobre mis piernas para que el cuello no se parta, porque de hacer el trabajo se puede también partir el cuello. Y ya aquí en la parte superior estoy terminando de coser, y cuando ya cosa, entonces ahí sí les enseño de pronto qué peinado le voy a hacer.
Bueno, listo, le puse unas cintas, unos listones aquí en el extremo. Ustedes el peinado lo deciden, cada una se puede decir que muñequea con su muñeca y entonces así pueden irla peinando. Ahora voy a ponerle otras decoraciones. Aquí tengo, este es un encaje de tela, este es, pues no es nuevo la verdad. Y lo que voy a hacer es colocarla como decoración en el vestido. Entonces aquí voy a abrir las trencitas y este me va a quedar aquí, miren, como si fuera en cuello bandeja, la parte superior del vestido. Por eso les digo que este tipo de muñeca, su vestuario es muy decorativo, tiene muchos encajes, flores hechas en tela, en cinta. Entonces ustedes le ponen lo que también tengan. Aquí yo lo quise realzar. Si le pongo este mismo acá arriba, va a quedar igual que la tela de la muñeca. Entonces por eso no lo uso, porque va a quedar exactamente igual. Entonces por eso voy a tomar este de color blanco. ¿Listo? Aquí. Inicialmente me voy a ayudar con un poquito de silicona para que pegue y luego voy a pasar puntada tipo festón aquí en el contorno para que se vea mucho más lindo, más elegante. Entonces esto lo voy a poner así, lo voy a ubicar para saber más o menos dónde tengo que pegarlo. Bueno, ya queda la decoración en la parte superior del vestido y también lo hice en la parte baja, ¿sí?, del pantalón. Miren cómo queda decorado, se hace la misma puntada, se pone un poquito de silicona para que nos ayude a sostener la pieza, porque como son piezas tan pequeñas, entonces es mejor de pronto ayudarnos un poquito con la silicona. Ahora a ellas a veces les ponen unos listones o unas cintas en lo que corresponde a los pies, a los zapatos. Yo no tengo zapatos porque pues esta muñeca también es la primera vez que la hago, como les digo, en todo el proyecto. Entonces yo voy a improvisar como unas botas. Estos son los dedos de un guante, que ya en proyectos anteriores les he compartido ideas con guantes. Entonces aquí tengo unos dedos de estos guantes. Entonces voy a intentar sacar como unas botas. Listo, voy a ponerme lo más ingeniosa y creativa que pueda y voy a sacar como unas botitas de estos dedos, como para cubrirle los pies y que no vaya a quedar sin zapatos. Entonces le voy a introducir, a mirar a ver qué tal queda. Podemos ponerle alguna decoración en la parte superior y así nos quedaría con boticas, porque venden, o sea, según lo que veo, según lo que estuve investigando, venden zapatos para ellas, pero yo la verdad no los conseguí. Entonces vi que en algunas tenía como unas botas, entonces voy a decorarlas también para que queden muy bonitas. Aquí los puse más cortos, quedaron como unos tipos botines y le puse una decoración en el contorno. A esta se le llama cinta pompón. Entonces miren cómo los pegué con silicona y así quedaron los botines de la muñeca. Ellos quedaron de quitar y poner, ¿sí? Si ustedes encuentran los zapatos originales de la muñeca, entonces le pueden poner zapaticos también originales, ¿no? Porque porque no tengo esta opción de zapatos. He visto que no sé si los hacen o los compran, pero se ven muy profesionales, muy de fábrica. Entonces yo opté fue por ponerle como unos botines, y también se puede dejar, porque también las he visto sin zapatos. Listo, también ustedes deciden si las dejan sin zapatos o con zapatos, o le ponen unas cintas para que queden como si tuviera zapatos de ballet. Entonces también queda, porque la forma del pie es así, listo, como si tuviera zapatos de ballet. Bueno, ahora aquí voy a trabajar lo que corresponde a la expresión de la
mirada, por decirlo así. Ellas normalmente no tienen boca, es una, como decir, regla o parte de la técnica. No tienen boca, no tienen nariz, solo tienen dos puntos en los ojos o las líneas que harían los ojitos. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es solamente ponerle la expresión. Aquí estoy con un bolígrafo termoborrable. Eso es lo único que le voy a hacer y se le aplica un poquito de rubor, nada más. Eso es todo. ¿Listo? Entonces voy a tomar un poco de hilo de pintura para tela en color negro, un pincel liner número 000. Si no lo encuentran, lo cortan y lo vuelven muy delgadito. O también puede ser un marcador permanente, ¿no? Un marcador permanente también de punta fina les puede ser de ayuda. Así como utilicé yo el termoborrable, igual ustedes pueden hacer con el marcador permanente. Bueno, continuamos. Así quedó la expresión de los ojos y solamente se le pone un poquito de rubor. Ahora le voy a hacer ya algunas decoraciones. Yo fui a las tiendas donde venden artesanías, cestas, canastos, sombreros muy artesanales. Los venden normalmente también para adultos, normal, como es un mercado normal. Y encontré un sombrero y también un canasto. Entonces, pensando también en que el peinado de mi muñeca, como es lana, entonces es muy grueso. Y miren, por ejemplo, el terminado de la trenza en la parte de atrás, yo le puse de estos cauchitos. Uno también los puede coser para disimular, pero entonces yo, encontrando el sombrero, encontré, se puede decir, el accesorio ideal para ella. Entonces, por acá tengo todavía de estas flores, ya se me acabaron. Con ellas ya termino de hacer trabajos. Estas son muy bonitas, muy decorativas. Recuerden que la técnica también es como utilizar muchas flores, muchos accesorios. Entonces lo voy a decorar el sombrero para que quede muy lindo. Bueno, ahora voy a unir las manos con hilo y aguja. Voy a hacer una pequeña puntada. Ahora les enseño cómo quedó el sombrero. Aquí voy a poner el canasto, lo voy a poner arriba para que no me moleste a la hora de coser. Y aquí voy a unir así las manos. También lo pueden pegar con silicona, pero yo voy a optar por hacerlo con hilo y aguja. Y así, al bajar el canasto que estaba acá arriba, lo bajo y lo acomodo entre las dos manos y ya queda entonces el canasto allí. Si quieren pegarlo, lo pueden pegar. Yo lo voy a dejar con movimiento. Si quieren poner flores o algún accesorio decorativo, allí lo pueden hacer. Miren aquí cómo se ven las trenzas, el sombrero con las flores. En la parte de atrás tapa la imperfección del pelo. Si quieren lo pueden decorar mucho más. También retiran todo lo que tenga que ver con la silicona. Voy a mirar si puedo ampliar el lente de la cámara para mostrarles cómo queda totalmente ya ella lista. Ya terminé, entonces voy a mostrarles cómo queda completa. Bueno, esto es lo máximo que pude alejar la cámara, pero aquí ustedes la pueden ya ver. Ellas son muy estilizadas, son muy largas. El faldón, para que ustedes lo vean, así quedó. Lo organizo aquí mejor, que ustedes vean cómo quedó la falda, la blusa con el cuello así tipo
bandeja, trenzas, moños, canastos, sombrero. En los pies acá ya ustedes deciden si le ponen o no los botines que les mostré ahorita. Pero entonces esta es mi muñeca Tilda, es la primera vez que hago una muñeca Tilda. Creo que el resultado es bueno para hacer la primera. Una recomendación: pongan más algodón de relleno, que quede firme el cuello, porque cuando se trabaja el pelo y todos los accesorios que tienen, el cuello a veces se ve un poquito afectado. El mío quedó un poquito arrugado, pero ya no puedo hacer nada con él. Pero la advertencia sí se las puedo hacer a ustedes para que aprendan y no vayan a cometer de pronto el pequeño error que tuve yo. Espero que la idea les guste, que la pongan en práctica, que nos apoyen muchísimo, porque este tipo de trabajos no es difícil, pero sí lleva tiempo. Dediqué mucho tiempo a hacerla. Aproximadamente yo, entre mis horas de trabajo y lo de grabación, fueron 3 días. Entonces son 3 días que no dediqué, por ejemplo, el canal principal de Arte en tus Manos, por hacerla para Arte Maníacos, porque quería hacer algo bonito para el canal. Pero espero que haya valido la pena, que a ustedes les guste mucho y que sea de mucha ayuda. Le voy a tomar fotos para que al final la vean completa, como se ve ella de hermosa, porque la verdad sí me gustó muchísimo. Y me encantó lo del sombrero. Si no consiguen los sombreros o los canastos, los pueden tejer, ¿no? Ustedes mismas los pueden hacer y pueden crear sus propios accesorios. Bueno, me despido. Los veo en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.